España y hizo el doctorado en Geología Marina en la Universidad Complutense de Madrid. Ahora lo que ha centrado su carrera es en los procesos geológicos activos sobre el fondo marino. Entre sus trabajos de investigación caben destacar los realizados sobre el vulcanismo de fango en la Antártida y el Golfo de Cádiz y los colapsos de flanco de las Islas Canarias desencadenados por la actividad volcánica de origen magmático. En la actualidad lidera un proyecto en la Antártida sobre la peligrosidad geológica en los fondos marinos debidos al cambio climático y al retroceso del casquete polar. Entonces nada, ya vamos a dejar a Ricardo León que nos cuente cosas sobre volcanes. Esta charla es más en plan divulgativo, un poco general, de por qué se producen los volcanes, y cuando ya lleguemos a un momento en que Cumbre Vieja empiece ya a relajarse y ya todos los vulcanólogos vuelvan otra vez a la península, pues entonces ya haremos una conferencia ya centrada solamente en por qué se ha puesto ahora en erupción Cumbre Vieja. Así que nada. ¿Se me oye? ¿Hola? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar quisiera dar las gracias al Museo Paleontológico de Cuenca, a Marta Fernández por esta invitación y también a Marian por haber contado conmigo para dar esta charla sobre los volcanes. El título, Una ventana al interior de la Tierra, precisamente está escogido porque el objetivo de la charla, como bien ha indicado Marta, es explicar los mecanismos que generan los volcanes en el planeta y el porqué de su distribución en la superficie terrestre. Porque, gracias a Dios, no hay volcanes en todos los sitios. Los volcanes solamente se dan en unas determinadas zonas. Los volcanes es un fenómeno geológico que fascina. Que fascina y ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Desde los griegos, que pensaban que era la morada de gigantes, a los romanos, a los aztecas. Esto se va, no sé si se me oye bien. Sí, se me oye perfectamente. Los aztecas, a los hindúes pensaban que era la morada del dios Shiva. Y una fascinación que prácticamente ha llegado a nuestros días, y cuando vemos un volcán nos planteamos cuestiones, muchas de ellas existenciales, pero quizá otras más materiales, como por ejemplo, ¿qué son los volcanes? ¿Por qué están allí? ¿Dónde aparecen? Si puede salir alguno en la ciudad donde vivimos, en Madrid o en Cuenca. Precisamente para contestar ese tipo de preguntas es en lo que está encaminada y el objetivo de esta charla. ¿Qué son los volcanes? Pues los volcanes son sencillamente unas estructuras, generalmente en forma cónica, que se generan por la extrusión. Extrusión es un término geológico que lo utilizamos los geólogos para la expulsión del magma a la superficie. El magma son rocas hundidas que están en el interior de la Tierra. Y estas estructuras, lo importante es que estos volcanes no aparecen, o sea, aparecen, ¿me oyen bien? Sí. Aparecen en zonas de debilidad de la corteza, en zonas donde la corteza está fracturada, está rota, y está asociada a una anomalía térmica. Bien. Antes de explicar el por qué y cómo se forman estas zonas de debilidad, estas zonas de la corteza que están rotas, es necesario explicar la estructura de la Tierra y cómo funciona, qué dinámica tiene el interior de la Tierra, que es precisamente el que está generando este vulcanismo. La Tierra está formada por una serie de capas concéntricas. Es importante el conocimiento que tenemos del interior de la Tierra viene única y exclusivamente por el conocimiento de los terremotos, cómo se propagan los terremotos, cómo se propaga la velocidad de las ondas sísmicas en el interior de la Tierra y cuáles son las variaciones del campo magnético y eléctrico de la Tierra, precisamente por sistemas magnetotelúricos. Bien, con este conocimiento como digo, del análisis de las ondas sísmicas, de los terremotos, sabemos que la Tierra está compuesta por una capa muy superficial, la que llamamos corteza,
Por debajo de la corteza tenemos el manto y luego el núcleo externo y el núcleo interno. La corteza es la zona de la Tierra donde nosotros pisamos. Esta capa tiene alrededor de unos 5 kilómetros de la zona de los océanos y precisamente en los continentes, en las zonas montañosas, es donde tiene más espesor. Ese espesor suele llegar como término medio a los 30-40 kilómetros y adquiere su máximo espesor, por ejemplo, en la base de las grandes cordilleras como el Himalaya. Muy bien. Por debajo de esta corteza encontramos el manto. El manto que tiene, como vemos aquí, un espesor de aproximadamente unos 2.900 kilómetros. El paso de la corteza al manto está definido por una discontinuidad, no se lee muy bien aquí, que es la discontinuidad del Mohorovicic. Nosotros los geólogos le llamamos la mojo, y no tiene que ver nada con la salsa canal. Es una discontinuidad caracterizada porque las ondas sísmicas adquieren ahí una velocidad muy importante. La velocidad de las ondas sísmicas en los sedimentos marinos está alrededor de unos 1.500-1.600 metros por segundo. Esa velocidad va aumentando según nos metemos hacia el interior de la Tierra hasta los 6 kilómetros por segundo. Y al llegar a la mojo pega un salto tremendo hasta los 8 kilómetros por segundo. Ese cambio tan brusco en la velocidad de las ondas sísmicas lo atribuimos a un cambio composicional. Pasamos de unas rocas que tienen un quimismo como los gabros, a unas rocas del quimismo de las peridotitas, de las duritas. Para que hagáis una idea, son rocas del grupo de los olivinos, estos minerales verdes que muchas veces se ven en los basaltos. Bien. Un tema importante es que por debajo de la mojo tenemos el manto y a una determinada profundidad del manto, aproximadamente a unos 100 o 150 kilómetros, las ondas sísmicas experimentan una disminución muy importante, alrededor del 6%, y encima está acompañada con un aumento de la conductividad eléctrica. Esto los geólogos y los geofísicos lo asociamos a una fusión parcial del manto. Con lo cual, por debajo de este nivel del LVZ, que son las siglas en inglés de Low Velocity Zone, una zona de baja velocidad, por debajo el manto superior se comporta de forma plástica y por encima de esta zona de baja velocidad el manto se comporta de una forma rígida. Por lo tanto, y en términos de la tectónica de placas, a esta zona del manto superior que se comporta de una forma plástica se llama astenosfera. Como he dicho, tiene un comportamiento plástico. Y de esta zona de alta velocidad hacia arriba, por lo tanto, parte del manto superior y de la corteza se comporta de una forma rígida y se la llamamos litosfera, de litos, de piedras. Entonces, esta zona de la astenosfera que tiene un comportamiento plástico se ha visto, bueno, no se ha visto, se deduce del comportamiento de las ondas sísmicas y del comportamiento del campo magnético y del campo eléctrico, que hay unas corrientes de densidad que van desde la superficie del núcleo hasta la base de la corteza, que son como penachos ascendentes, que los geólogos lo llamamos plumas. Es material, el propio material del manto que asciende. Y estos penachos le llamamos plumas mantélicas, porque son plumas del manto. Bien, estas plumas, al ascender, empujan la corteza y le transfieren a la corteza un movimiento que hace que la corteza se rompa y se comporte como piezas de un puzzle que se mueven, se separan, unas se juntan con otras. Cada una de estas piezas de este puzzle, los geólogos lo llamamos placas tectónicas. Bueno. Esto es una imagen tomada de Davis de este año, en el cual, a partir del análisis de miles de terremotos, han llegado a modelizar cómo se comportan estas plumas, estos penachos del manto, estas plumas mantélicas, en el interior de la Tierra. Esto sería la superficie de la Tierra,
esto sería la superficie del núcleo, y estos serían estos penachos ascendentes, que se llaman plumas. O sea, es una cosa que tenemos los geólogos que traducimos en inglés un poco como a lo que suena. Realmente una pluma en inglés dice feather, que es lo que tienen las aves, y esto pues, también sería, la traducción sería de penacho, ¿no? Una plume. Pero en fin, de plume, pues pluma. También, pues se ha quedado como plumas magnéticas. Y esta es la imagen, el modelo que a partir del análisis, como he dicho, de miles de terremotos, a partir de una técnica y muy compleja que se llama tomografía sísmica, pues se han modelizado esos terremotos. Entonces estos serían plumas de larga vida, que se caracterizarían porque en su contacto con la corteza tendrían una forma de paraguas, otras son más efímeras, tendrían una estructura más simple, y otras, por ejemplo, serían mucho más complejas, serían alargadas, ramificadas. Bien, pues como he dicho, este movimiento que hay en el manto, eso es importante saber, o sea, que la Tierra, en su interior, está en movimiento. Y ese movimiento lo que hace es que la corteza, esa corteza rígida, se abra y se mueva. Bien. Pues, esto sería una imagen de las principales placas tectónicas, esas piezas del puzzle de las que hablaba. Esta sería la placa norteamericana, la placa africana, la placa eurasiática, y precisamente los terremotos y los volcanes los encontramos en el límite de estas placas, que es precisamente donde entran en contacto, donde se rompen, donde se forman estas zonas de debilidad de la corteza. Por un lado tendríamos unas zonas en los océanos donde se van abriendo, y otras zonas donde se va abriendo y se está generando corteza oceánica, y otras zonas donde chocan unas placas con otras y unas se meten por debajo. Es un esquema donde resume un poco lo que estoy diciendo, que es el principal movimiento de las placas tectónicas y su relación con el vulcanismo. Por lo tanto, tendríamos una zona con movimientos divergentes, donde se abren, donde las placas se están abriendo y están permitiendo el ascenso de los materiales del manto, como son las dorsales oceánicas. Estas zonas de movimiento divergente también se puede dar en las zonas continentales. Y un ejemplo, por ejemplo, de estas zonas de divergencia en las zonas continentales, pues sería, por ejemplo, en la zona del Rift de África. En la zona del Rift de África. Y el volcán del Kilimanjaro. En esta zona, África se está rompiendo, se está separando, y si este movimiento continuara así durante millones de años, pues lo que tendríamos es un océano entre esta parte de África y esta parte otra de África, similar a la que tenemos en el océano Atlántico. Otro tipo de movimientos son los movimientos convergentes, donde una placa choca con la otra. En este caso, en el caso que estamos viendo, la litosfera oceánica se estaría metiendo por debajo de la litosfera continental. Los procesos que acontecen en la litosfera oceánica cuando se producen, procesos de deshidratación y de expulsión de fluidos, hacen y promueven y desencadenan la fusión parcial de la litosfera continental, produciendo magmas y por tanto la generación de volcanes. Estos volcanes típicos de las cordilleras montañosas pues son los que tienen lugar, por ejemplo, en la zona andina, como el volcán de acá, de Parinacota, de Bolivia, Chile, y uno bastante importante, el Monte Santa Elena, que está en la Rocosa, que fue uno de los más catastróficos que ha habido en la historia. Fijaros la forma que tenía el Monte Santa Elena antes de mayo del 1980, y precisamente toda esta parte del volcán estalló en una explosión muy violenta que generó una nube ardiente, un penacho, y que lamentablemente
hubo víctimas. Muy bien. También esta subducción, que es a lo que los geólogos llamamos cuando una placa litosférica se mete por debajo de la otra, también puede pasar entre una litosfera oceánica y otra litosfera oceánica. Y es lo que pasa en los arcos de islas, por ejemplo, en esta del mar de Escocia o en el Caribe. Y este es un ejemplo, en la isla de Saunders, en las islas Sandwich del sur, que están por acá, en la Antártida. Bien. Luego hay otro tipo de vulcanismo que ya veremos posteriormente, que ya es independiente del movimiento de las placas, que es precisamente los puntos calientes. Esto se ha hablado mucho esta semana en Canarias, esto lo hablaremos posteriormente. Por lo tanto, ante preguntas como ¿puede existir un volcán en Madrid o en Cuenca? ¿O por qué las Islas Canarias hay volcanes y en las Islas Baleares no hay volcanes? Lo que hay que ver y posicionar es la península ibérica, las Baleares y Canarias en el entorno de la tectónica de placas, porque es la que nos va a decir el por qué hay vulcanismo. Pues bien, la península ibérica se encuentra situada sobre una microplaca que se ha denominado placa ibérica. Esta placa ibérica se encuentra en la colisión de dos grandes placas, la placa euroasiática y la placa africana. Esta colisión lo que genera es el arrugamiento, la deformación de la corteza superficial y la generación de grandes cordilleras de montaña. Aquí tenemos un corte, que sería hecho en esta parte de acá, en el Pirineo, donde podemos ver cómo la placa ibérica se mete por debajo de la placa euroasiática, arrugando, deformando mediante pliegues y fallas la parte superior de la corteza y generando una cadena, una cordillera, una cadena de montaña, que en este caso serían los Pirineos. Las Béticas, el origen que tendrían, las Islas Baleares, el origen sería prácticamente muy similar, estaría formada por el plegamiento, el arrugamiento de la corteza debido a la colisión de la placa africana y euroasiática. ¿El por qué están aisladas? Pues eso se debe a procesos posteriores de tectónica que precisamente han hundido el material circundante. Por lo tanto, las Islas Baleares están constituidas de material sedimentario, que es material de la corteza que ha sido plegado y deformado, a diferencia de las Islas Canarias, como luego veremos, que cada isla es un edificio volcánico, es digamos, un megavolcán. Correcto. Bueno, pues estas zonas de plegamiento, estas cordilleras, no dejan de ser zonas de debilidad de la corteza, están plegadas, están rotas. Y este hecho se refleja en la distribución de los terremotos. En este mapa que vemos aquí, vemos la distribución de los terremotos en la península ibérica, que se concentran por el norte en el Pirineo, que precisamente lo que está marcando es el límite entre la placa euroasiática y la placa ibérica, y entre las Bélticas y su continuación hacia el oeste por la falla de Gloria, que precisamente lo que está separando es la placa africana de la placa ibérica. Entonces, claro, la pregunta, bueno, pues si es una zona de debilidad, si hay terremotos, hay volcanes. Bueno, la respuesta, sí, hubo volcanes, pero actualmente están extintos. Tranquilos, contenses, que no va a haber ningún volcán mañana aquí en Cuenca. Entonces, este vulcanismo, el más antiguo, se encuentra en Alborán, el Cabo de Gata y en la región de Murcia. Un vulcanismo del Mioceno hasta el... Sí, es básicamente Mioceno, desde 18, 16 millones de años hasta 6 millones de años. Esto es un vulcanismo totalmente extinto, los edificios están totalmente arrasados. En Castilla-La Mancha tenemos una zona volcánica muy importante, la de los Campos de Calatrava, de
una antigüedad de entre 8,7 y 1,75, o sea, esto ya es el cuaternario, el Pleistoceno. En este ejemplo que vemos aquí, esta laguna lo que está marcando es un cráter de explosión freatomagmática. Esto se da cuando el magma está en contacto con una capa freática, con una capa de agua por debajo del mar, y el contacto del agua que está en el subsuelo con la cámara magmática, la reacción es tan brutal que da unas explosiones tremendas. Estas estructuras se llaman maharas, con dos as. Bueno. También tenemos vulcanismo, por ejemplo, de las cumbretes, entre 300.000 y 1 millón de años, bastante moderno, y en el cual se puede observar el cráter volcánico. Estos cráteres, como he dicho, este vulcanismo es extinto. En las Islas Baleares, donde hemos dicho que su origen era tectónico, del plegamiento de la corteza, también encontramos volcanes. Tenemos un volcán aquí, submarino, el Nil Budó, de 1,4 millones de años, cuaternario, pero extinto. Quizá la zona más bonita del nivel volcánico, precisamente porque es el más moderno, es el que está mejor conservado por la región, era de los Campos de Olor, en Girona. Un vulcanismo que va de 350.000 a 11.000 años. 11.000 años es prácticamente ya el Holoceno. Se puede ver cómo se conserva perfectamente el cono volcánico, es un cono totalmente extinto, como denota precisamente el que esté cubierto por vegetación. Bien. Antes de hablar sobre el origen de las Islas Canarias, me gustaría hablar del punto caliente. Esto es una teoría que fue diseñada, fue planteada, mejor dicho, para explicar el vulcanismo de las islas Hawái y similares. Islas, archipiélagos que tenían una forma lineal, en el cual en uno de los extremos de la hilera de los volcanes el vulcanismo era activo y en el otro extremo el vulcanismo estaba extinto, los volcanes estaban apagados. La teoría del punto caliente lo que dice es que tenemos una pluma del manto, Mandelplum, que está alimentando un vulcanismo en la superficie. Estos volcanes están alimentados de magma procedente de la pluma mantelita. Muy bien, el movimiento de la litosfera sobre el punto caliente lo que hace es desconectar el edificio volcánico de su área fuente, con lo cual estos edificios que están desplazados por el movimiento de la placa, lo que pasaría es que están inactivos. Por lo tanto, los volcanes que están más alejados del punto caliente serán los más antiguos, están ya prácticamente hundidos, y los que están sobre el penacho del punto caliente es el vulcanismo activo. Este es un mapa de la distribución de los principales puntos calientes que hay en el planeta. Entonces está Hawái, está Galápagos, por ejemplo, Islandia es un punto caliente que está en una dorsal oceánica, y curiosamente también encontramos a las Islas Canarias y las Islas de Cabo Verde como punto caliente. Bueno, esto es un tema bastante controvertido. En primer lugar, porque esa linealidad, ese archipiélago lineal que prácticamente está dibujando el movimiento de la placa, y esa correlación de edad de los volcanes con la distancia, en Canarias no se ve tan claramente. Lo que sí se puede ver es que en la provincia volcánica de Canarias los edificios volcánicos que están más al este pues son más antiguos, tienen 68 millones de años, 47 millones de años, y los que están más al oeste, como La Palma y El Hierro, pues tienen un vulcanismo activo. Eso también se refleja en la morfología de los edificios volcánicos. Los que están al oeste son edificios hundidos, extintos, lo que se llama que se han hundido por subsidencia térmica, es decir, el edificio volcánico está por encima del nivel del mar porque le está empujando la anomalía térmica. Una vez que esa anomalía térmica desaparece,
la deformación baja. Y entonces el volcán se hunde, y cuando llega a la altura del nivel del mar, el mar lo arrasa y genera una plataforma. Y al final ese edificio volcánico llega a estar por debajo del nivel del mar. En algunos casos, bueno, pues, los edificios que han estado, bueno, pues estos edificios que están prácticamente a 200 millas de la línea de costa, que han estado por encima del nivel del mar, ahora mismo se encuentran a unos 700 metros por debajo del nivel del mar. Bueno, como podemos ver, estos edificios son antiguos, están arrasados, tienen plataformas de erosión del mar, y sin embargo los edificios que están más al oeste pues son edificios que no tienen estas plataformas de erosión y que son edificios más modernos. Esto, digamos, a gran escala. Sí, los edificios volcánicos están más al este, son más antiguos, los que están al oeste son más modernos. Pero la correlación esa tan perfecta de edad como que vemos en Hawái no existe. De hecho, tenemos vulcanismo histórico del siglo XVIII, del siglo XIX, el Lanzarote, que no falla, por ejemplo, el Tenerife, La Palma y el Hierro. Entonces, sí, tenemos a grandes rasgos una correlación de edades, pero tenemos vulcanismo activo en islas que están al este y al oeste. Esto es realmente lo controvertido del punto caliente en las Canarias. Entonces, ¿qué es lo que está comúnmente aceptado por la comunidad científica? Y que es cuestión de debate en todas las reuniones de geólogos cuando nos reunimos a hablar sobre el origen de Canarias. Lo que está comúnmente aceptado es que las Canarias... Es que las Canarias están situadas en una zona de debilidad de la corteza. Están precisamente en el límite de la placa de Marruecos o la placa nubia. Están en la continuación de la falla del Atlas, que se continúa por la zona de fractura de Atlantis. Por lo tanto, están en una zona de límite de placa, que ya hemos dicho que es una zona tectónicamente activa y proclive precisamente a la producción de macrovolcanes. Vale. Y por otro lado, el quimismo, el análisis químico del vulcanismo de las Islas Canarias, lo que se deduce es que hay una pluma del manto por debajo de las Islas Canarias. Esa pluma del manto estaría alimentando el magma de los volcanes, tanto de la isla del Hierro, La Palma y las Islas Canarias. Y lo que ocurriría es que el movimiento de la litosfera hacia el este, lo que haría es que a gran escala, los edificios que están más al este son más antiguos que los que están al oeste. Esta pluma, que haría en Canarias, sería una pluma de larga vida, es una pluma, pues bueno, prácticamente el vulcanismo de Canarias va desde el Cretácico hasta nuestros días. Las erupciones, ¿son todas las erupciones iguales? Pues obviamente, y como hemos visto en la televisión, no todas las erupciones son iguales, no todos los productos que salen por el volcán son iguales, y depende de la viscosidad y cómo se liberan los gases que tienen disueltos. Esto es lo que realmente marca un tipo y otro tipo de erupción. Hay erupciones de tipo efusivo, que también se llaman volcanes rojos. Son erupciones tranquilas, sin grandes explosiones, están emitiendo grandes cantidades de lava, no son peligrosas, y no son peligrosas porque liberan fácilmente los gases porque son muy fluidas. La gente, como se puede ver, aquí pues está observando esta colada, esta lengua de lava, y esto es un volcán en Islandia. En zonas como en Hawái, en el Kilauea, pues prácticamente los barcos pueden ir hasta prácticamente las coladas en el mar, la gente va en el barco haciendo fotos, la gente se acerca a pocos metros de las lavas para hacer fotos, otras hacen selfies aquí en las coladas, y son coladas que no son relativamente peligrosas. Y luego hay otro tipo de explosiones que aquí ya no se recomienda el selfie. Yo, por ejemplo, aquí no lo recomiendo.
son de tipo explosivo, se llaman volcanes grises, se generan grandes explosiones impredecibles, una gran cantidad de ceniza, unos penachos tremendos. Este penacho negro precisamente porque son penachos de cenizas, este humo blanco es precisamente de vapor de agua. Son lavas muy viscosas y que no liberan fácilmente los gases, por eso son explosivas. Esta es una erupción de Lana Krakatoa, en Sumatra, en 2018, que generó un tsunami que lamentablemente hubo víctimas precisamente en toda la zona de Sumatra y de Indonesia. Otro ejemplo de estas erupciones de volcanes negros, explosivas, pues es la del Pinatubo, que tuvo lugar en la isla de Luzón, en Filipinas, en 1991. Estas erupciones, pues precisamente lo que conllevan es que tienen grandes problemas el tráfico aéreo, precisamente porque las cenizas pueden afectar a los motores de los aviones. Me comentaba un compañero que ha estado en La Palma que le preguntamos que por qué utilizan tantos drones y no hay unos helicópteros, porque precisamente las cenizas son muy peligrosas para los helicópteros. De hecho, en los primeros días de la erupción de La Palma, casi un helicóptero de la Guardia Civil se estrella, o sea, un accidente mortal. Estas erupciones de tipo efusivo y tipo expulsivo, de volcanes rojos y volcanes negros, pues se pueden simultanear en un mismo volcán, cosa que hemos visto. Este es el ejemplo de Cabeza Vaca o en la isla de La Palma, donde encontramos un penacho de ceniza de tipo explosivo y también tenemos unos volcanes rojos emitiendo grandes ríos de lava fluida. ¿Qué tipo de materiales se expulsan los volcanes? Pues lo más típico son las cenizas. Las cenizas son vidrios volcánicos por debajo de los 2 milímetros. Es importante el concepto de vidrio, porque el vidrio no es cristal. O sea, el vidrio es una roca que no tiene estructura. O sea, un cristal, para un geólogo es, por ejemplo, un cristal de cuarzo, un elemento que está perfectamente cristalizado, que tiene una estructura ordenada. Los vidrios se forman cuando los magmas se enfrían muy rápidamente y no da tiempo a cristalizar. Entonces lo que se genera es una masa amorfa, como la obsidiana, sin estructura interna. También están las pumitas, la piedra pómez, que es otro vidrio volcánico. En este caso se ha enfriado tan rápidamente la lava que no ha dejado escapar los gases que tiene en su interior, generando una roca de gran porosidad que flota en el agua. Luego están las bombas volcánicas. Estas bombas no explotan. Nosotros los geólogos llamamos bombas a unas estructuras muy curiosas, que es lavas con formas helicoidales, que precisamente la forma que tiene la lava al enfriarse cuando da vueltas en el aire. Esta es una imagen del Tenerife, en la cual podemos ver cómo esta lava, estos trozos de lava están en el aire precisamente en el enfriamiento que tienen en el aire y dando vueltas dan estas estructuras helicoidales que nos pueden recordar a una croqueta, y tamaños pues ahí como en la viña del Señor. Estas, por ejemplo, que pueden tener 15-20 centímetros a algunas que estén en el orden del metro. En esta bomba es curioso ver la forma plana que tiene del impacto con el suelo. Lo que a mí me hace pensar un poco es el tipo de erupción volcánica para lanzar unas bombas de este tipo. Es decir, si ya con esta que está en Cumbre Vieja y demás, pues las bombas tienen alrededor de 10-20 centímetros, ¿cómo serían las erupciones, en este caso en Lanzarote, para lanzar una bomba de este tipo? Bueno, había televisión, seguro que lo sacaban. Bueno, luego están las coladas
Las coladas son lenguas de lava, es otro término geológico para referirse a estas lenguas de lava. Están las coladas tipo AA, que en hawaiano significa pedregoso. También estas coladas se llaman coladas de bloques o coladas de escorias. En estas coladas están formadas por lavas muy viscosas. Son lavas muy viscosas que fluyen solamente por el interior. Como se puede ver, solamente por el interior están incandescentes. Se enfrían por la parte superior y la parte inferior. Y precisamente debido al movimiento que tiene la lava por la zona interna y a la alta viscosidad, lo que hace es que se fracturan. Se fracturan creando estos bloques tan tremendos que tenemos por acá. Esto es un corte longitudinal de la lava. Esta es la parte frontal, la parte superior y la base. Luego tenemos otro tipo de coladas, otro tipo de lenguas de lava, que se llaman pahoehoe. Esto es otro término en hawaiano que significa suave. Estas coladas están generadas por lavas muy fluidas y generan superficies mucho más suaves que las anteriores, tan ríos de lava, y precisamente las estructuras que se generan en la superficie debido al flujo se asemejan a cuerdas y por eso se llaman lavas bordadas. Al igual que tenemos un vulcanismo sobre las terrestre, también el vulcanismo se puede dar por debajo del mar. Y las estructuras más significativas del vulcanismo submarino son las lavas salmodilladas, las pillow lavas. Estas lavas tienen formas redondeadas debido al gran choque térmico que hay entre el agua y la lava y a la presión del agua. Me he bajado una pequeña peli de YouTube para que veáis cómo se forman, porque la verdad que es ¿veis ahí? ¿Veis ahí? ¿Veis ahí cómo se va abriendo y cómo se van formando estas lavas redondeadas? Por eso, al tener esta forma redondeada, pues se llaman lavas salmodilladas. Lo que es interesante que veis es que las pequeñas explosiones y la generación de vidrios volcánicos justamente en el contacto con el agua. ¿Veis que hay como pequeñas explosiones que salen como trocitos de vidrios? Bueno, pues esos trocitos de lava son los que se llaman hialoclastitas. Y precisamente bien, ahora, como siempre, esto siempre sale mal, lo siento. A mí me dijeron, no hagas esto porque siempre te sale mal en las presentaciones. Igual. No sé si está en modo presentación, así. Bueno, pues esos pequeños proyectiles que se veían en la película, esas pequeñas explosiones, lo que están generando es un depósito, nosotros llamamos un sedimento de fragmentos de vidrios volcánicos procedentes de la lava, de la lava salmodillada, con lo cual estas lavas salmodilladas están rodeadas o están inmersas en un sedimento de estos pequeños proyectiles de vidrio, que se llaman hialoclastitas. Esto es típico del vulcanismo submarino. Cuando los geólogos estamos en el campo y no tenemos así mucha idea si este vulcanismo estaba por encima o por debajo del agua, la presencia de estas rocas nos está indicando que este vulcanismo era submarino. Otras estructuras típicas del vulcanismo submarino son las lava balloons, los globos de lava. Esta es una imagen de la erupción del hierro en la Restinga, la que tuvo lugar en noviembre del 2011. Y esta es la Restinga y esta es la manifestación del volcán por debajo del agua. Esto es todo el penacho
todo el penacho de piroclastos, todo el penacho de cenizas en la superficie. Nosotros hicimos un perfil con el barco atravesando este volcán, que es este perfil de acá. Esto sería la superficie del mar. Esta es la superficie del mar. Aquí sería la profundidad. Y esto que vemos aquí en blanco, esto que se ve aquí en blanco, es el volcán. El volcán que hay debajo de esta turbulencia. Aquí. Esto más amarillo que se ve por acá es el penacho de cenizas, y esto que se ve por aquí abajo es precisamente la caída de estos bloques de acá, que son piedrapones, estas pumitas de las que os he enseñado anteriormente, que flotaban. Estas salían del volcán, se quedaban suspensas flotando en la superficie del mar, y luego al final caían, porque claro, al final esos poros que están llenos de agua, de aire, se llenan de agua y caen al mar, al fondo del mar, generando estos depósitos. Esta es una imagen que tomamos con un robot submarino, y en el que se ven estos globos, estos balloons, debajo del mar. Esto sería el robot. El robot de los portugueses. Esta diapositiva es solamente para ver un poco la similitud entre las estructuras que hay volcánicas encima del mar y las que están, las que están por encima del nivel del mar y las que están por debajo del mar. Los ornitos, por ejemplo. Los ornitos son unas estructuras cónicas que se forman encima de las coladas, pero ya en los últimos episodios, y están relacionadas a la salida de ese material incandescente que todavía queda dentro de las coladas. Aunque las coladas estén frías, y por debajo todavía la lava está incandescente. Debido a presiones, sobrepresiones en los últimos estadios del vulcanismo, esta lava puede romper la superficie de la colada y hacer un pequeño cono. Estos conos se llaman ornitos. Y estos conos también los detectamos debajo del mar, sobre la superficie del volcán de la Restinga, que se llama Tagor. Y bueno, pues un poco para que veáis que la similitud entre unas estructuras. En relación a de La Palma, pues bueno, tampoco quiero machacar, como ha hecho Marta, un monográfico que va a haber sobre La Palma, pero sí me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones sobre el tema de La Palma. El mapa geológico lo que nos está diciendo es que la parte este de la isla, el vulcanismo bastante antiguo. Estos colores verdes se ve bastante mal. Bueno, yo lo digo de memoria. Tendrían una edad de unos 20.000 años. Y estos más azules estarían por la base del Pleistoceno. El Pleistoceno va entre los 20.000 y los 2 millones de años. Con lo cual, esta es una zona del cual, pues para que hagáis una idea, entre los 20.000 y los 2 millones de años, pues ahí los Homo sapiens estaban con los neandertales, ahí en Europa. Sin embargo, el vulcanismo que tenemos en esta zona de acá, de la isla, es un vulcanismo histórico. Un vulcanismo, este marroncito que vemos aquí, es del siglo XX, en concreto de 1949. Estos de acá son del siglo XVII, del siglo XVIII, es decir, aquí ya el Homo sapiens llevaba pantalones. Con lo cual, el que el volcán de La Palma haya salido aquí, a un geólogo no le parece extraño. Es decir, esta es una zona donde, desde el punto de vista del riesgo volcánico, tiene mucho más riesgo que esta parte de acá. Eso es posiblemente igual los que planifican el terreno tendrían que tener alguna. Otro tema interesante. Así como, por ejemplo, los terremotos no se pueden predecir, hay indicios y demás, pero
realmente es prácticamente imposible. Hablando con expertos en terremotos, te dicen que no, un terremoto no se puede decir. La hecho más lamentable, lo tuvimos en Lorca hace unos años. Sin embargo, los volcanes sí a corto o medio plazo puedes predecir. De hecho, en La Palma hace 10 años que se está monitorizando, porque precisamente cuando estábamos estudiando el volcanismo de la Restinga, en la isla de Hierro, me decían los vulcanólogos, no, a nosotros lo que nos preocupa es La Palma. No te preocupa La Palma, pero si tenemos un volcán aquí en el Hierro, porque estaban viendo que había unos terremotos bastante importantes debajo de La Palma. Durante 10 años han estado monitorizando, y lo que vieron en septiembre de este año, que los terremotos que estaban ocurriendo en una profundidad de entre 10-12 kilómetros empezaban a ascender. Y cuando los terremotos estaban ya a unos 3-4 kilómetros, centrados, esto es una imagen del enjambre sísmico, dieron la alarma, y si la erupción fue el 19 de septiembre, el día 18 ya estaban ahí vulcanólogos de la facultad, del INVOLCAN, del Instituto Geográfico Nacional, del Geológico, ya estaban ahí, y precisamente se equivocaron en pocos metros de donde salió la fractura del volcán. Y otra cosa importante que quiero resaltar acá, es si el día 19 de septiembre salió el volcán, el día 20 ya se hizo un mapa de probabilidad de dónde podían acontecer esas coladas, esas lavas. Y si vemos la imagen que hicieron los colores rojos, es donde hay más probabilidad, y los verdes donde hay menos probabilidad. Vemos cuál fue la previsión y dónde han salido. Esta es una imagen a 5 de noviembre. Vemos que se equivocaron muy poco. Esto es importante. La ciencia sirve y es efectiva, y hay que invertir en ella. Así como en el COVID se ha visto que la ciencia funciona, aquí se ve que la ciencia funciona, y ha funcionado, y ha salvado vidas. Otro punto importante que quiero también hacer mención es que, si bien el enjambre sísmico en septiembre estaba en esta parte de la isla, actualmente el enjambre sísmico está en esta otra parte de la isla. Y bueno, pues he divulgado mucho de que sí, bueno, pues puede haber o no puede haber una segunda boca en esta parte de acá. Esta es la localización en 3 dimensiones de los epicentros de los terremotos. Como vemos, los colores rojos son los terremotos que están ocurriendo últimamente. Están en 2 profundidades muy bien marcadas. Uno que está alrededor de los 10-12 kilómetros, y entre los 20-30 kilómetros. Esto de acá. Y todos los terremotos están restringidos a este rango de profundidad, como ya comentaré hasta hoy. Bueno, esto lo que están marcando es la situación de 2 cámaras magmáticas por debajo de la isla de La Palma. Estos terremotos lo que están denotando es la dinámica que hay en estas cámaras magmáticas. La interpretación, bueno, es un poco controvertida. Hay gente que puede pensar que estos terremotos están generados por la alimentación de zonas profundas, y bueno, hay otros que los interpretan como reajuste de la cámara magmática, porque en definitiva todo lo que está saliendo por aquí fuera está saliendo de algún sitio. Por lo tanto, estas cámaras magmáticas, en cuestión volumétricamente, se tienen que reajustar. ¿Vale? Por lo tanto, el que estos terremotos estén justamente en esta parte de la isla, no quiere decir que aquí vaya a haber un terremoto, porque de hecho estos terremotos no están ascendiendo, están restringidos a esta profundidad.
Y lo que te están diciendo es que hay una serie de cámaras magmáticas que tienen movimiento, que lo dejamos ahí. Como decía, hasta hoy, porque cuando venía hablando precisamente con un compañero que está trabajando aquí en las Canarias, pues en la secuencia de hoy, así como vemos que estos terremotos, estos son los días, esto es la profundidad y estos son los días, cosa que se ve fatal, pero vamos, bueno, no lo veo yo de aquí, pero vamos, estos digamos serían los más modernos, estos son los más antiguos. Entonces, cada día se colocan unos terremotos. Pues hoy, precisamente lo que he visto son unos terremotos conectando estas dos nubes. Es decir, terremotos entre estas dos. A ver, eso es lo que he visto hoy, lo que no sé si es que están mal colocados o qué es lo que pasará, habrá que ver las noticias, pero en principio los terremotos están restringidos cada uno a una profundidad y están denotando pues, movimientos en las cámaras magmáticas, bien por alimentación o por reajuste de la cámara magmática. Bueno, otra cosa que me gustaría hablar es de los colapsos de flanco de isla. Este es un proceso asociado a la actividad volcánica y que precisamente ha sido uno de mis objetos de investigación. El Anak Krakatoa en Sumatra, como comentaba anteriormente, tuvo erupción en el 2018 y durante la erupción lo que pasó es que deslizó, se colapsó la mitad prácticamente el 40% de la superficie emergida. Algo parecido, por decir casi igual, del monte Santa Elena que hemos visto anteriormente. Esta es una imagen de antes de diciembre de la isla, antes de diciembre del 2018, ahorita está bajando de aquí, y otra imagen después. Esta parte de la isla colapsó y generó un tsunami que realmente causó víctimas en Esto es un proceso muy común en las islas volcánicas, en las islas oceánicas, y que está ligado a la evolución. Las islas, igual que crecen, se derrumban. Una isla volcánica es un edificio inestable de por sí. Es como cuando hacemos un montoncito de arena en la playa, con agua mojada. Bueno, sabemos que eso es inestable y al final acaba cayendo. Lo mismo pasa con los edificios volcánicos. Lo hemos visto en la erupción de La Palma, que se generaba un cono de cenizas y al final colapsaba ese cono de cenizas generando lava sin. Y estos procesos de colapsos de flanco, pues también se observan en las Islas Canarias. Esta es la isla de La Palma, esta Cumbre Vieja, que es donde está el volcán, y todos estos depósitos en abanico que se ven por acá, provienen, estos abrigos que ven por acá, provienen de un derrumbe, de un colapso de flanco en la isla de La Palma. Esto que pasa en La Palma también ha ocurrido en Tenerife. Este es el Teide. Bueno, el nivel del mar vendría por aquí, es una cosa que me han dicho. Entonces, de aquí Mason y colaboradores lo que han hecho es poner los datos de tierra junto con los datos de mar. Y entonces, este sería el Teide, esta sería las Cañadas. Las Cañadas sería la cicatriz de ese megadeslizamiento que se llevó prácticamente una buena parte de la isla, y por debajo del nivel del mar encontramos todos estos depósitos. Y más de lo mismo en la isla de Hierro. Estos son un trabajo, está en color porque está sacado de una publicación mía, y entonces en el cual reconstruimos la isla de Hierro, y prácticamente en este colapso, el colapso del Golfo, se llevó el 40% de la superficie emergida de la isla, generando estos depósitos en el pie de la isla. Esta es la parte emergida de la isla, aquí vendría la línea de costa y todo esto estaría por debajo del nivel del mar. Estos serían pequeños conos volcánicos, y estas relieves que se ven aquí en el pie son trozos de isla, porque dicen, no son clastos, son trozos de isla, tienen pues casi 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, que provienen precisamente del deslizamiento, del colapso de toda esta parte del país.
se puede ver bien la diferencia entre lo que es un bloque y lo que es un volcán. Esto tiene forma más cónica y eso tiene una forma más irregular. Y bueno, para terminar, decir que los volcanes pues no es un hecho restringido al planeta Tierra. Tampoco quiero machacar otra charla que se hará aquí sobre el vulcanismo en el sistema solar. Es un fenómeno que se da en otros planetas del sistema solar, por ejemplo en Marte, en Olympus Mons. Fijaros la dimensión tan tremenda que tiene el volcán, sería como en Júpiter, en Io, que es un satélite de Júpiter, este penacho precioso, canes de metano y de hielo. En la Luna, estos serían cráteres de impacto de un asteroide, y estos conitos de aquí pues serían volcanes. Y bueno, pues muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, si os habéis enterado de todo. Espero que os haya gustado y no sé, si tenéis cualquier inquietud, pregunta, me podéis hacer.